Para entender el impacto que ha tenido Five Nights at Freddy's alrededor del mundo, hay que entenderlo por lo que es. ¿Una franquicia de terror? Sí, pero también la infancia de mucha gente. Todo comienza cuando no hay nada que hacer. Todo comienza en la mente de un desarrollador de videojuegos independiente llamado Scott Cawthon. No voy a hablar de todo el proceso creativo detrás del primer FNAF, pero para resumir, nuestro querido Scott había desarrollado uno tras otro y tras otro juegos sin tener mucho éxito. No sería hasta que sacara el juego Cheaper and Sons que Jesucristo lo iluminaría, figurativa y literalmente hablando, ya que este título era un juego religioso en el que controlabas a un castor esclavizado en un bosque para hacer diferentes tareas y estructuras, o algo así, no sé, me dio flojera seguir investigando sobre esta mierda. El caso es que, al igual que los juegos anteriores, este también se fue sin pena ni gloria. Sin embargo, a Scott se le quedó grabada una de las críticas, que los personajes parecían muñecos animatrónicos. Es ahí cuando Scott tomaría ese comentario como la idea para su siguiente juego y... bueno, ya sabemos el resto de la historia. El primer FNAF saldría el 8 de agosto de 2014, siendo un éxito viral e iniciaría un fenómeno que sigue hasta el día de hoy. Pero, ¿qué hizo especial al primer FNAF? Pues yo diría que definitivamente fueron los creadores de contenido y lo simple que es el juego. Es decir, el primer FNAF se resume en revisar las cámaras, estar pendiente de la energía eléctrica y cerrar las puertas de tu oficina para que el bicho no te salte en la cara. ¡Ay, vale, rómpete, galletezuda! Fue esta sencillez en cuanto a mecánicas y el factor de tensión de los screamers que hicieron el juego bastante popular. Y no podemos olvidar que los youtubers de ese momento lo jugaban, como es el caso de Fernanfloo, Germán, Versgamer y Town. Siendo en el lado hispanohablante obviamente, porque en el lado de habla inglesa nos encontramos casos como Markiplier, Dauko o MatPat. Este último sería más conocido por sus teorías del lore, que esa es otra. Este juego nos dejó un montón de preguntas, como ¿por qué los animatrónicos se mueven? ¿Estarán poseídos? ¿Fueron diseñados para matar? ¿O por qué de vez en cuando aparece un Freddy dorado que dice "It's me"? Son muchas preguntas y pocas respuestas. Esto fue por lo que FNAF se mantuvo en boca de todos, las especulaciones sobre su lore. Scott lanzaría su siguiente juego sorprendentemente rápido, apenas unos meses después. Básicamente fue como el primer juego, pero mejor. Aún más personajes, aún más lore, nuevas mecánicas y por supuesto, aún más creadores de contenido haciendo cobertura al juego. Y esto se repitió con el tercer y cuarto juego, aunque el tercero se sintió un poco como un retroceso porque teníamos un solo animatrónico y además sus junkers eran como... ¿cómo decirlo? ¿Una mierda? ¿Y ya? Al igual que FNAF 2, tampoco me quiero detener mucho en FNAF 3, ya que no quiero que el video dure tanto. Tal vez en algún futuro, cuando me consiga una PC decente, pueda reseñar los juegos de FNAF que voy a mencionar en este video. Pero bueno, en lo que estaba, Five Nights at Freddy's 3 fue el primer juego en intentar terminar con la saga, y con lo que llevábamos de lore para ese momento, matando al asesino de los niños que poseían a los animatrónicos en los juegos anteriores. En FNAF 4 es cuando el lore se pone realmente confuso, introduciendo a la familia del hombre morado y dando un montón de cosas libres a la interpretación. Pero en fin, este no es un video para explicar el lore. En el cuarto juego hubo un cambio considerable en el gameplay, siendo más un juego de escuchar y estar atento que de estar pendiente de una pantallita. Aquí es cuando Scott por segunda vez quiso dar un final a la saga y sacó un... ¿RPG? Five Nights at Freddy's World, un RPG con los personajes de FNAF. En su momento hubo muchos fans enojados por esto, pero en la actualidad estoy seguro que hay gente que le guarda bastante cariño. Esto parecía ser, ahora sí, el final de FNAF, con una trayectoria decente, dejando huella en diferentes jugadores alrededor del mundo y... un segundo.
¿Y este tráiler? Sí, Scott se tomó un año sabático y trajo FNAF 5, Sister Location. Este fue un juego bastante más lineal que los anteriores, en el que cada noche vamos a hacer una tarea distinta, y además es el primer juego en el que los animatrónicos realmente hablan. Este juego también amplió el lore aún más, llegando hasta el punto que ya es ridículo lo mucho que se complica la historia, pero bueno, para este punto digamos que la popularidad de la franquicia ya había bajado. Además que la comunidad, que en su mayoría estaba conformada por niños autistas, tampoco le hizo muy bien a la imagen de los juegos. Así que Scott decidió terminar todo en Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. Siento que para este punto Scott ya estaba cansado de FNAF y prácticamente no hubo ningún tipo de promoción para este juego, ni siquiera un tráiler. De hecho, cuando buscas Pizzeria Simulator, lo que te aparece es la imagen de un minijuego. Claro, una vez te metes en el juego te das cuenta que este es un juego de FNAF y que Scott simplemente baiteó al principio. Este es un título de gestión, en el que por el día controlas tu pizzería y por las noches es un juego de FNAF común, en el que tienes que protegerte de los animatrónicos. Como ya dije antes, este juego termina con la historia que llevamos hasta ese momento, la historia de la familia Afton, la familia del asesino de los niños, el hombre morado, William Afton. En este video no me detuve a hablar mucho del lore, pero si quieres entender la historia de Five Nights at Freddy's, te recomiendo los videos del canal J. El caso es que este final es simplemente sublime. Caíste directamente en nuestras manos. ¿De verdad creíste que este trabajo simplemente cayó del cielo para ti? No. Esto fue un regalo para nosotros. Los reuniste a todos en un solo lugar, justo como él te pidió que lo hicieras. Todas esas pequeñas almas en un solo lugar. Solo para nosotros. Un regalo. Ahora podemos cumplir el propósito para el que fuimos creados y estar completos. Te haré sentir orgulloso, papi. Mira. Escucha. Y sé completo. Conexión eliminada. Lo siento, Elizabeth, si es que aún recuerdas ese nombre, pero no, te informaron mal. No estás aquí para recibir un regalo. Tampoco has sido llamada aquí por la persona que crees, aunque sí que has sido llamada, sí. Todos aquí lo fueron. Llamados a este laberinto de sonidos y olores, confusión y desgracia. Un laberinto sin premio, un enredo sin salida. No se han dado cuenta siquiera que están atrapados. Su deseo de sangre los ha conducido en círculos interminables persiguiendo gritos de niños en una recámara oculta, siempre tan cerca y a la vez inalcanzable. Se los digo, ninguno encontrará nada. Nunca. Aquí se acaba su historia. Y a ti, mi valiente voluntario, que de alguna manera encontró esta lista de trabajo no destinada a ti. Si bien había una salida planeada para el ayudante, tengo la sensación de que tú no quieres eso. Es justo aquí donde te quieres quedar. Pues también me quedo. Ya estoy cerca. Este lugar no será recordado y el recuerdo de todo lo que comenzó esto finalmente puede comenzar a desvanecerse, como debería serlo la agonía de cada tragedia. Ustedes, monstruos en los corredores, les aconsejo quedarse quietos y soltar sus espíritus, no pertenecen a ustedes. Para todos ustedes habrá paz, quizá más, esperándolos tras la disipación del humo, excepto uno. Sé bien que el pozo más profundo del infierno va a abrirse para tragarte entero. No hagas esperar al diablo, viejo amigo. Y... mi niña... Si puedes escucharme, sabía que regresarías también. Siempre fuiste de proteger a los inocentes. Lamento que aquel día en el que te excluyeron y te dejaron morir, nadie estuvo allí para acurrucarte como acurrucaste tú a otros ¿Y ahora dónde fuiste a parar? Pero sabía que no te rendirías, no, mi hija, no. No pude salvarte aquella vez, déjame salvarte ahora. Descansa. Tú y los que llevaste en tus brazos, descansen. Es el fin, para todos nosotros. Fin del comunicado. Es increíble lo que hizo Scott aquí.
Un final que cierra perfectamente lo que habíamos visto. Un final que termina todo de manera redonda. Yo sé que FNAF siguió después sacando un montón de juegos, ya sin que Scott esté trabajando en ellos, y además de las películas, que no me importa lo que digan, yo las seguiré defendiendo a capa y espada. FNAF no será la franquicia perfecta, pero es una de las que más ha influenciado el internet y ha inspirado diferentes proyectos, como fangames, creadores de contenido, cintas VHS o novelas. Scott Cawthon será recordado por todos como aquel desarrollador frustrado que logró hacer una de las franquicias de videojuegos más importantes de los últimos años. Es por esto que quiero decir, Toy Chica es la única animatrónico.